Se hizo una validación cultural del test Area Specific Self-Esteem Scale editado por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia. Por otro lado, esta prueba evalúa la autoestima en los niños en edad escolar en tres dimensiones o subescalas: compañeros, escuela, hogar, y permite una evaluación general de la autoestima cuando se suman. Estas tres áreas son los principales puntos de interacción para un niño donde se desarrolló la autoestima. La versión que se utilizó en nuestro artículo es una abreviación de solo 10 ítems. Esta prueba se aplicó en el departamento de Alcalá, ubicado en el Valle del Cauca, Colombia, y se le aplicó a 130 estudiantes del grado décimo y 11 que permitieron ser entrevistados. La recolección de los datos se realizó en 4 sesiones de 20 a 30 minutos de duración cada una. Se aprecia una alta confiabilidad en ambas escalas, mostrando el alto autoestima con un budget de 0,73% y un bajo autoestima de 0,82%. Por otro lado, en la escala de alta autoestima se encontraron tres dimensiones: buena autoimagen, factor relacional y inadecuada autoimagen, mientras que en la escala de baja autoestima solo se encontró una. Sobre la equivalencia de la prueba, solo se puede decir que esta se realizó en una ocasión y se usó la misma prueba para todos los participantes. Siguiendo con la confiabilidad, podemos hablar de los índices de consistencia interna. Podemos hablar de confiabilidad de división por mitades porque se dividió la prueba por contenidos, es decir, se obtuvo el alfa de los ítems que medían baja autoestima y por otro lado los ítems que medían alta autoestima. Sobre la coherencia y consistencia de la prueba, según los alfa que se incluyen en el artículo y en el análisis factorial, sería alta. Como recomendaciones, por ejemplo, sobre la estabilidad, teniendo en cuenta que la prueba era de ejecución típica y no máxima, creemos que el constructo, los resultados del constructo podrían variar o podrían cambiar de una aplicación a otra por diferentes variables, por lo que recomendamos la confiabilidad test retest. Es importante que para hacer el artículo coherente se presenten evidencias empíricas o teóricas que den cuenta cómo se pueden relacionar los constructos autoestima y sexualidad o autoestima y embarazo adolescente, los cuales se encuentran relacionados en el artículo, pero no de forma empírica ni teórica. Por otro lado, una sugerencia sobre la equivalencia podría medirse usando la prueba original de 30 ítems del Area Specific Self-Esteem, teniendo en cuenta que la prueba realizada era una versión de solo 10 ítems de esos 30. Puede pensarse que debe haber una correlación entre las medidas obtenidas de las dos versiones de los tests, pues buscan medir los mismos contenidos y los ítems son similares para cada subescala. Como última recomendación sobre los índices de consistencia interna, sería prudente obtener la confiabilidad o obtener el alfa total de la prueba. Creemos que el hecho de que se usaran solamente 10 ítems de los 30 originales podría afectar la confiabilidad. Por lo que si quisiéramos aumentar o se quisiera hacer la prueba, alargarla, se podría utilizar, por ejemplo, la fórmula Spearman-Brown para este propósito. Teniendo en cuenta la validez es la clasificación en que los participantes obtienen los resultados según la categoría de la autoestima que ellos tengan. En este caso, los participantes tuvieron una buena autoestima y fueron clasificados en un porcentaje de un 98,45%. Adicionalmente, en la validez de contenido, esta validez no fue baja, sino que fue una validez promedio, ya que las respuestas de los participantes no fueron clasificadas como correctas o incorrectas. No obstante, los reactivos usados en la prueba sí llegaron a medir lo que se pretendía medir en la prueba. Entonces aquí se ve reflejado que la validez determina en qué grado está el constructo de la prueba. Por otra parte, en la validez referida al criterio concurrente se midió a la vez en la prueba baja y alta autoestima. Divididos en los 10 ítems de la prueba hay algunos subconstructos que fueron reflejados en tres temas, que son autoimagen inadecuada, autoimagen y el componente relacional. Teniendo en cuenta el puntaje de estos tres subconstructos, se midieron al mismo tiempo los ítems para relacionar los resultados y teniendo en cuenta lo que se hizo con los ítems para analizar los resultados, los elementos de la prueba eran irrelevantes para el constructo principal de la prueba, es decir, que se presentaban correlaciones cuantitativas en la puntuación de la prueba. Adicional a esto, en la validez de constructo, según la revisión bibliográfica realizada por los autores del artículo, se seleccionó y realizó una validación cultural del test Area Specific Self-Esteem Scale, que busca medir la autoestima de los niños en edad escolar en tres dominios: compañeros, escuela y hogar. Esto permite una evaluación general de la autoestima cuando se suma. No es claro en el artículo cómo se midió la validez del constructo, pues no hablan de cosas como homogeneidad y tampoco se midió la correlación entre ítems o
entre ítems y los resultados totales por separado. Solo se encuentra explicitado el alfa de la escala de baja autoestima en un 0,82 y de la escala de autoestima en un 0,7737. Por otro lado, mencionan la curva de ROC indicando la capacidad del test para detectar personas con alta y baja autoestima, y esta nos sirve para predecir qué sujetos tendrán alta autoestima. Finalmente, en el análisis factorial hay un método de extracción que habla de los análisis de componentes principales y un método de rotación que habla de la normalización Varimax con Kaiser. Por otro lado, nos habla de los tres subconceptos que mencionamos anteriormente, como la buena autoimagen, en donde se relacionaron los ítems C4 con un 0,67, C7 con 0,72, C8 con un 0,73 y el C10 con un 0,61. El factor relacional se correlacionaron los ítems C1 con 0,67, C2 con 0,790, C3 con 0,582 y finalmente el C9 con 0,483. Por otro lado, en la inadecuada autoimagen se correlacionan los ítems C5 y C6, donde se llevó a cabo un análisis de factores en donde se encontraron 3 factores, como ya se habían mencionado anteriormente, y en el test de autoestima y sus correspondientes cargas factoriales con cada ítem. En el general, el grado de asociación de todos los ítems fue de medio. En el factor relacional del ítem C9 tuvo una correlación de 0,483 a alto. En el factor de inadecuada autoimagen en el ítem C6, que tuvo una correlación de 0,823.